Cuentan algunas personas que, al verse obligadas por su trabajo a habitar una pequeña comunidad rural, vivieron ahí experiencias inquietantes. Se trataba de un lugar apartado, donde la vida parecía detenida en el tiempo. La mayoría de los habitantes se dedicaban a la agricultura, pero lo que más llamaba la atención no era su trabajo, sino la falta de valores que parecían compartir tanto adultos como niños. El analfabetismo estaba profundamente arraigado. Los padres, por su propia ignorancia, no sabían cómo criar a sus hijos, y la desconfianza crecía entre todos. En ese lugar, lo ajeno no era respetado, y la fama de amigos de lo ajeno acompañaba a casi todos. Cualquiera que osara visitar el pueblo, dejara su coche estacionado o descuidara sus pertenencias, pronto descubriría que le faltaba algo, una pieza del vehículo, herramientas, cualquier cosa que pudiera ser aprovechada. Con el tiempo, el miedo se extendió más allá de las fronteras de la comunidad. Los que llegaban por motivos laborales o simplemente de paso, evitaban en lo posible interactuar con los locales, sabiendo que la confianza era un lujo que no podían permitirse. Así, poco a poco, aquellos que inicialmente llegaron con la esperanza de trabajar en el lugar comenzaron a alejarse, temerosos de perder más que solo sus pertenencias. Las oportunidades se evaporaban, y el pueblo se fue sumergiendo aún más en el aislamiento y la desesperanza. La comunidad, condenada por su propia conducta, parecía estar atrapada en un círculo vicioso del que no podían o no querían salir. Cada día que pasaba, la sombra de la desconfianza y el abandono se cernía más fuerte sobre ellos. Nadie sabía si alguna vez cambiarían, o si aquella tierra quedaría olvidada, habitada solo por sus propios fantasmas y el eco de las malas decisiones. Sin embargo, en las afueras del pueblo, en lo más profundo del campo, había una pequeña cabaña donde una anciana, ajena al bullicio del resto, cuidaba de su jardín y, en su soledad, planeaba algo diferente. Ella sabía que no todo estaba perdido, pero para eso, alguien tendría que escucharla. ¿Lo harían antes de que fuera demasiado tarde? Había un constante flujo de personas que llegaban desde lugares lejanos, ignorantes de los sombríos antecedentes que envolvían a la comunidad. Movidos por la necesidad de encontrar empleo, muchos aceptaban trabajar ahí, sin imaginar las terribles experiencias que les aguardaban. Al principio, la tranquilidad rural y el paisaje verde de los campos los ilusionaban, pero pronto la realidad los golpeaba. Los recién llegados comenzaban a notar la extraña atmósfera que envolvía al pueblo. Los saludos eran escasos, las miradas furtivas, y el respeto por lo ajeno prácticamente inexistente. En sus primeros días, aquellos que traían consigo herramientas, vehículos o cualquier tipo de pertenencia se veían sorprendidos por la rapidez con que desaparecían o eran dañadas. Algunos trabajadores, después de ser víctimas de robos constantes y de la indiferencia de los lugareños, no tardaban en renunciar a sus empleos. La desesperación de perder más de lo que ganaban les hacía huir tan rápido como habían llegado, dejando atrás la promesa de trabajo en ese lugar. Sin embargo, había otros que, a pesar de conocer la fama del lugar, no tenían otra opción. Por pura necesidad, aceptaban trabajar en la comunidad, pero tomaban precauciones. Estos trabajadores más experimentados sabían que quedarse a vivir en ese sitio era invitar al desastre. Decidieron entonces establecerse en un pueblo cercano, a una hora de distancia, donde encontraban un poco más de seguridad. Cada mañana, emprendían el viaje hacia el pueblo maldito, con las puertas de sus vehículos aseguradas y sus miradas siempre atentas. Sabían que un descuido podía costarles caro, pero el trabajo era trabajo, y la necesidad pesaba más que el miedo. Así, entre el cansancio del viaje diario y la tensión de vigilar sus pertenencias, lograban sobrevivir en un entorno hostil. Con el tiempo, esta estrategia de venir, trabajar y salir rápido se convirtió en la única manera de interactuar con el pueblo. No había confianza, ni vínculos más allá de lo estrictamente laboral. Los trabajadores que se mantenían a distancia nunca bajaban la guardia, conscientes de que un paso en falso podía volverlos parte de las tantas historias de pérdidas que ya circulaban sobre aquel lugar. Mientras tanto, el pueblo seguía atrapado en su propia miseria, sin entender que, poco a poco, no solo estaban perdiendo visitantes, sino también cualquier posibilidad de cambiar su destino. En una ocasión, llegó a esa comunidad un joven maestro proveniente de una región muy lejana. Con un corazón lleno de entusiasmo y la esperanza de poder aportar algo positivo a los niños de ese lugar, el maestro desconocía los oscuros hábitos de los habitantes. A pesar de las advertencias vagas de algunos colegas, él decidió quedarse a vivir en la comunidad, convencido de que lo mejor para enseñar era estar cerca de sus alumnos. Encontró una pequeña habitación en una casa cercana a la escuela y comenzó a establecer su rutina diaria. Durante los primeros días, todo parecía ir bien, los niños eran tímidos pero curiosos, y poco a poco se fue ganando su confianza. El maestro pensaba que, tal vez,
Las historias sobre el pueblo habían sido exageradas. Sin embargo, un fin de semana decidió asistir a una fiesta en una comunidad vecina, a 3 horas de distancia. El evento prometía música, comida y diversión, una oportunidad para relajarse después de una semana de trabajo. Se fue temprano, confiando en que su habitación quedaría segura en su ausencia, y pasó el día disfrutando de la fiesta, sumergido en la alegría y el bullicio del evento. Pero esa tranquilidad se rompió cuando, ya entrada la noche, recibió una llamada de un amigo que había hecho en el pueblo. La voz del otro lado del teléfono le traía malas noticias: tu habitación está abierta. La puerta está de par en par y no se ve nadie dentro. El joven maestro se quedó atónito. El miedo y la preocupación lo invadieron de inmediato. ¿Qué había sucedido? ¿Le habían robado? Pero ya era tarde, y el camino de regreso era demasiado peligroso para hacerlo de noche. Con el corazón apesadumbrado, el maestro pasó el resto de la noche en vela, inquieto, deseando poder regresar de inmediato pero sabiendo que tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Los primeros rayos de sol apenas asomaban cuando se puso en camino. Con el corazón apesadumbrado, el maestro pasó el resto de la noche en vela, inquieto, deseando poder regresar de inmediato pero sabiendo que tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Los primeros rayos de sol apenas asomaban cuando se puso en camino, su mente corriendo con pensamientos sobre lo que podría haber perdido. Cada minuto del trayecto parecía una eternidad. Al llegar, vio lo que más temía: su habitación había sido completamente saqueada. La puerta estaba forzada, sus pocas pertenencias estaban esparcidas por el suelo, y faltaban varios objetos valiosos para él. Pero lo que más le dolió fue descubrir que no solo había perdido cosas materiales, sino también la sensación de seguridad y confianza que había tenido al llegar a la comunidad. Desesperado y frustrado, el joven maestro se dio cuenta de que la decisión de quedarse a vivir ahí había sido un error. Aunque le dolía dejar a los niños, a quienes había empezado a conocer, sabía que no podía continuar viviendo en un lugar donde no respetaban ni su espacio ni su persona. Así, después de un par de semanas más, decidió buscar otro lugar para vivir, como muchos otros antes que él. Aún así, no renunció a su trabajo, pero cada día, mientras hacía el trayecto hacia la comunidad, se preguntaba cuánto más podría soportar antes de tener que marcharse definitivamente. Su historia se convirtió en una más entre tantas que circulaban sobre ese pueblo, una advertencia para los nuevos y un recordatorio de las profundas heridas que la desconfianza y la falta de respeto podían dejar en aquellos que, ingenuamente, llegaban con la esperanza de encontrar algo mejor. El maestro regresó a su habitación con el corazón lleno de angustia, y al ver el desastre que habían dejado, sintió una mezcla de impotencia y tristeza. Todo lo que poseía había desaparecido, lo único que le quedaba era la ropa que llevaba puesta. Sin más remedio, y con el dolor de haber sido víctima de la misma comunidad a la que había venido a servir, se preparó para enfrentarse a un nuevo día. A la mañana siguiente, decidió no mostrar debilidad. Se levantó temprano, como de costumbre, y fue a la escuela con la misma firmeza que siempre. Cuando llegó, no pudo contener su frustración y decidió que era momento de enfrentar a sus alumnos. En lugar de impartir la lección del día, el maestro los miró fijamente y, con voz grave, les habló sobre los valores que no practicaban. El respeto, la honestidad y la empatía son los pilares de una vida digna, les dijo, con la esperanza de hacerlos reflexionar. Les explicó la importancia de cuidar a los demás, de ser honestos, y de no seguir los pasos de aquellos que solo traían sufrimiento. Aunque sabía que algunos de sus estudiantes lo escuchaban, también era consciente de que las costumbres de sus familias eran difíciles de cambiar. Sin embargo, ese día decidió que su lucha no sería solo académica, sino también moral. La educación, pensaba, no se trataba solo de enseñar a leer y escribir, sino de formar personas que pudieran vivir en sociedad con dignidad y respeto. A pesar de lo ocurrido, el maestro no pensaba rendirse, pero también sabía que no podía seguir viviendo en el mismo lugar. Decidió mudarse a la comunidad vecina, desde donde haría el trayecto a diario junto a un colega que había conocido. Este compañero, al enterarse de lo sucedido, le ofreció trasladarse juntos en su automóvil para que ambos pudieran protegerse de los peligros que acechaban en la comunidad. Desde aquel día, los dos maestros se movían siempre juntos. La compañía les daba una sensación de seguridad y alivio. Sabían que, solos, eran vulnerables, pero juntos, tenían más posibilidades de enfrentarse a las dificultades que esa comunidad presentaba. Cada día, recorrían el camino desde su nueva residencia, conversando sobre sus clases y sobre las pequeñas victorias que podían lograr con los estudiantes. Era un constante recordatorio de que, aunque el entorno fuese hostil, siempre había esperanza de cambiar algo, aunque fuera pequeño. Con el tiempo, el joven maestro se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar a todos, sí podía influir en algunos de sus alumnos.
Aquellos niños que lo escuchaban y comenzaban a entender el valor de la honestidad y el respeto eran la razón por la que seguía adelante, incluso cuando las circunstancias le decían lo contrario. Con el paso de los meses, el joven maestro continuó su labor en la escuela, haciendo todo lo posible por inculcar en sus alumnos valores que no habían aprendido en casa. Sin embargo, la carga emocional de lo sucedido seguía pesando sobre él. A pesar de contar con el apoyo de su colega y de algunos estudiantes que comenzaban a mostrar cambios, la sensación de inseguridad y desconfianza nunca lo abandonó del todo. Finalmente, llegó el momento en que la nostalgia por su tierra y la fatiga de vivir con miedo lo llevaron a tomar una difícil decisión. Después de haber soportado tantos desafíos, decidió que era hora de regresar a su lugar de origen. Sabía que su esfuerzo no había sido en vano, pero también entendía que no podía seguir viviendo con el temor constante de que algo peor sucediera. Una mañana, después de su última clase, el maestro se despidió de sus alumnos con una mezcla de tristeza y alivio. Algunos lo miraban con agradecimiento, mientras que otros, quizás sin entender del todo su partida, simplemente lo observaban en silencio. Sabía que en el corazón de algunos niños había sembrado una semilla de cambio, aunque el entorno en el que crecían seguía siendo hostil. Al dejar el aula por última vez, sintió el peso de la experiencia vivida en aquella comunidad. Las imágenes del robo, las noches de incertidumbre, y las advertencias que siempre escuchaba al llegar resonaban en su mente. Con su equipaje ligero y su corazón más sabio, emprendió el viaje de regreso a casa. Sabía que, aunque había dado lo mejor de sí, había cosas que no podía cambiar solo. Nunca más volvió a aquella comunidad. La experiencia había sido demasiado amarga, una lección de vida que nunca olvidaría. En su tierra natal, retomó su vida, más consciente del valor de la seguridad y de la importancia de estar rodeado de personas que compartían sus valores. La historia de su paso por aquel lugar se convirtió en una de las muchas anécdotas que contaba con sus amigos y familiares, una advertencia para aquellos que consideraban ir a trabajar a tierras desconocidas. Aunque su regreso fue definitivo, siempre guardó la esperanza de que, en algún rincón de esa comunidad, uno o dos de sus antiguos alumnos hubieran escuchado sus palabras y decidido tomar un camino distinto al de sus padres.